esta entrega llamada La verdad del sufrimiento, argumentamos sobre el sufrimiento humano que experimentamos desde una perspectiva en la psicología budista. Se llama Drel Pong, que Drel significa ansiedad, Pong significa depresión, y curiosamente mencionábamos es justamente lo que los antipsicóticos, los medicamentos para controlar la ansiedad y controlar la depresión, lo que hacen en estos desbalances extremos humanos, que constantemente nos encontramos en esa sed, en ese anhelo constante, y como se mencionó en un contexto de las enseñanzas directamente dadas por el Buda, él allí mencionaba sobre eh, la verdad del sufrimiento, el dukkha satya, el origen del sufrimiento, que es el samudaya satya, luego la cesación de ese sufrimiento, nirodha satya, y finalmente el método para eh, eliminar tal o dicho sufrimiento. Allí hicimos una importante acotación parafraseando las enseñanzas justamente de las cuatro verdades nobles dadas por el Buda, en donde mencionaba que sufrimiento es nacer, deteriorarse, colapsarse, que es enfermar, y morir, pero también es sufrimiento estar unido a lo que no se ama, no obtener lo que se desea, eh, y por otro lado también el no estar cerca de lo que se ama. Y en estricto sentido trajimos nosotros aquí a la reflexión, trajimos a la ecuación la idea que constantemente los seres humanos estamos en un enfoque hacia afuera de obtener, de lograr, de por fin vivir, de por fin llegar a ser, de que algo o alguien pueda hacerse cargo de nosotros. Y bueno, toda la reflexión que trajimos anteriormente respecto a la construcción simbólica de las relaciones objetales, que es un concepto un poquito más complejo, ¿verdad? Pero lo que podemos entender en esta síntesis breve de nuestra entrega, porque como argumenté, eh, como se apagó fulminantemente la tablet, aparentemente decía por la temperatura, por el sol, entonces no se quedó en IGTV o en el TV de Instagram. Bueno, es parte del sufrimiento. Hay que agregar, ahora hay que decir las 5 verdades nobles, porque está el sufrimiento de las redes sociales. Pero bueno, eso ya en una próxima actualización. Dicho todo esto, cuando hablamos de la verdad del sufrimiento, hablábamos sobre diferentes puntos, diferentes elementos vinculados a la ansiedad y vinculados a la frustración, incluso pudiéramos llamarle. Por otro lado, también la segunda verdad noble es aquella llamada el origen de ese sufrimiento, en donde argumentaba el Buda, este origen del sufrimiento tiene que ver con Trishna, que tradujimos aquí como anhelo, y ese anhelo, ese estar volcado hacia afuera, es uno que va de la mano, anhelo, Trishna, de otro concepto psicológico budista que se llama upadana, se llama aferramiento. Entonces, anhelamos algo, pero al mismo tiempo estamos aferrados. En otras palabras, dicho de una forma práctica, nos es difícil cambiar, nos es difícil soltar.
nos es difícil replantear nuestra vida emocional. Es mucho más fácil anhelar mucho dinero, anhelar mucha fama, anhelar reconocimientos, ya sean académicos o de cualquier índole, artísticos, sociales. Es mucho más fácil hacerte una eh, reestructuración de tu apariencia externa, sea en lo material, sea en lo social, que en realidad crear una resignificación interna, una reestructuración de aquellos aspectos emocionales y simbólicos que llevamos dentro. No es imposible, de allí que, por ejemplo, ayer en el diplomado de psicología budista, hayamos hablado sobre el karma, desde donde la gran mayoría de las personas piensa es que el karma es algo externo. Si yo hago buen karma, entonces recibiré externamente muchos millones, recibiré externamente mucha felicidad o incluso me va a ir bien en el trabajo o me va a ir bien en mi vida o en mi cuerpo o como fuere, pero todo eso es eminentemente externo y así pensamos que funciona el karma, mientras que sí fue bastante esfuerzo en eh, la sesión de psicología budista, eh, realmente ver el puente entre nuestros procesos simbólicos y emocionales, que en sánscrito se llaman vikalpas, estos aspectos fijos emocionales, como estas cápsulas simbólicas que llevan una carga emocional que inconscientemente consolidan, constituyen, personifican nuestra identidad y que no importa cuántos millones se puedan tener allá afuera, no importa si de pronto vas a considerar que estar con una persona en particular, eso va a ser la solución de tu vida. En realidad esa es una enorme eh, sorpresa para la mayoría de los humanos darnos cuenta que en estricto sentido lo externo en el mejor de los casos es un catalizador, es decir, un facilitador o un inhibidor de tus propios procesos mentales. Me voy a explicar. Facilitador, algo que eh, genera, que va a impulsar algo que tú tengas dentro. Voy a tratar de ejemplificar. Si yo estoy profundamente desconectado, si tengo una profunda agresión, no importa si de pronto la vida en lo profesional y económico se pudiera resolver, si voy a tener esa agresión, no se va a cambiar, no se va a resignificar, porque de pronto ya tengas una colección de autos o una cartera de bienes raíces, ya tengas tú allí, bueno, cualquier cantidad de propiedades, lo cual pues no es malo tenerlo, pero lo que estamos acá discutiendo es el proceso de conexión. Hay un documental que recientemente vi sobre un atleta de fútbol americano que hace algún tiempo reciente, creo que poco más de un año, 2 años, se quitó la vida en una prisión. Este atleta, Aaron Hernández, era su nombre, era un tight end, eh, la posición que se juega en fútbol americano, me parece receptor,
no recuerdo bien la traducción de tight end en términos de castellano, de español. De cualquier manera, ganaba millones de dólares, ganó el trofeo más grande que es el Super Bowl, ganó su equipo la final varias veces y por cuestiones de su infancia, era un asesino en serie. Él mataba a personas que le disgustaban, incluso amigos, y finalmente dentro de toda esa fama y con todas esas riquezas que pudiera pagar un abogado muy poderoso, muy efectivo para no pisar la cárcel, la evidencia fue contundente y al final, para no eh, contarles, no hacerles el spoiling, no echarles a perder la trama de este documental, al final, tristemente, no es algo digno de celebrar, se quitó la vida eh, solo para evidenciar como muchísimos ejemplos, que no importa si incluso ganas premios intelectuales internacionales, que hagas posgrados o que tengas publicaciones o que hayas hecho películas que tienen, no sé, en tu profesión, si eres director, asistente de dirección, si eres de fotografía, si eres la actriz, el actor, como fuere, la conexión fundamental, la manera de gestionar nuestro propio sufrimiento, nuestra experiencia de inadecuación, vamos a decirlo de manera mucho más directa, nuestra propia inseguridad, nuestros propios fracasos, nuestras propias pérdidas, nuestros propios muertos, proyectos frustrados, resentimientos, también el poderlo sanar de una manera amorosa se vuelve fundamental. Y es allí desde donde, habiendo hablado del sufrimiento, dos, de el origen del mismo, dijimos Trishna, anhelo y aferramiento, que es lo que acabamos de concluir en la discusión. Tres, la cesación de este sufrimiento, y es allí donde la posibilidad de poder resignificar una experiencia que inevitablemente va a concluir en la muerte, como decía Heidegger, una vida desde donde llegas sin conscientemente quererlo, y una vida donde muy a menudo eres arrancado de la existencia sin necesariamente querer morir. Y esto, en esta paradoja entre el nacer y el morir, nos encontramos en este momento. Y es allí desde donde entramos en una contradicción adicional, sabiendo que todo cambia, sabiendo que no únicamente nosotros, sino que ningún ser humano ha alcanzado la edad de 150 años, y si los llegara a alcanzar, no necesariamente con mucha calidad de vida o capacidades. Y en esta paradoja, vida, muerte, nacimiento, morir, es donde nos encontramos. Y sin embargo, tratamos de que permanezcan nuestras relaciones, pero no nada más permanezcan en un sentido legal o en un sentido simbólico de que esta persona es mi amiga, mi pareja, aquella otra persona es mi familiar, mamá, papá, hermanos, hermanas, hijos, como fuere, sino que también queremos congelar la experiencia emocional con esa persona en particular. En otras palabras, sufrimos porque ya la relación no es igual. Sufrimos porque aquello que se volvió pasión
en algún momento se vuelve agresión. No únicamente nos encontramos en esa contradicción, sino que sufrimos por lo que no pudimos hacer, lo que no pudimos lograr, lo que teníamos y perdimos. Pero en resumen, pudiéramos argumentar, sufrimos porque no estamos en control, porque no podemos controlar la incertidumbre, no podemos en realidad hacer un berrinche cósmico, como decía Trungpa Rinpoche. Un berrinche cósmico donde de pronto se detenga el sol, desde la perspectiva de la Tierra, también el sol está en movimiento, pero desde la perspectiva de la Tierra, el sol se encuentra en movimiento, ¿verdad? Esto es el amanecer, el crepúsculo, etcétera. Si haces un berrinche, de pronto no va a decir, ay, tengo frío, maldita sea, y de pronto el frío se quita porque ya estás molesta. Cuando descubrimos que el universo no está en función de nosotros, cuando descubrimos que el propósito de nuestra vida no es estar evitando y evadiendo el sufrimiento, sino que, como argumentaba Gampopa, un autor del siglo XII, tibetano, el sufrimiento podemos gestionarlo de tal manera que se convierta en sabiduría. Menciona Gampopa justamente en tibetano. Chulpa yeshe sucharva, que la confusión pueda manifestarse en sabiduría. Y esto es relevante porque no hay ningún humano que no haya muerto en el pasado distante. Y eso conlleva que se ha separado de sus vínculos más cercanos, que también ha perdido control sobre sus posesiones, también ha perdido pertenencia en un entorno familiar humano. Y es allí desde donde, sabiendo esta constancia, sabiendo esta circunstancia que es el cambio, que es en sí mismo, como dicen algunos versos budistas, particularmente de Aryadeva, donde dice, tal como una reunión en la calle donde las personas se juntan en el día y al atardecer se separan y se retiran de esa plaza, de ese lugar, eventualmente nuestra vida y su bullicio y su actividad va a cambiar y cada uno se va a retirar solo de esta vida. Así que si nosotros aceptamos esa constante, si aceptamos la incertidumbre, si aceptamos que no estamos en control, es una forma de ir transformando esa confusión en sabiduría, ese sufrimiento en una experiencia significativa. Cuarta verdad noble, aquello que se llama el Marga Satya. Recuerden, estamos hablando de 4 puntos: sufrimiento, origen del sufrimiento; 3, cesación del mismo; y 4, método para eliminarlo. Y sin entrar en una discusión de 8 puntos, que es lo que tradicionalmente se habla, se le llama el noble óctuple sendero, y estos 8 puntos nada más los voy a mencionar, desafortunadamente no los voy a poder desarrollar también por cuestiones de tiempo. Los voy a mencionar brevemente: correcta comprensión, correcto pensamiento, correcta palabra, correcta acción, correcta forma de vida,
correcto esfuerzo, correcta atención y correcta meditación, 8 puntos. Pero me gustaría acá traer a colación el primero de estos puntos, que es la correcta comprensión. Se enseña primero el Samyak Drishti, como se le llama en sánscrito, la correcta comprensión, por el hecho que cuando nosotros podemos abrazar la incertidumbre, cuando podemos nosotros generar una aceptación de que en estos dos grandes referentes hace 100 años no habíamos nacido y con toda seguridad en 100 años no estaremos aquí, no en el contexto en el cual nos encontramos ahora, con toda seguridad no en este cuerpo. ¿Qué hacemos en este espacio? Ya tuvimos lo primero, ya nacimos. Inevitablemente vamos a morir. ¿Por qué atormentarnos con un anhelo insaciable y un aferramiento inquebrantable a menos que hagamos algo al respecto? ¿Qué hacer? Voy a tocar 4 puntos, que estos son puntos muy prácticos que vamos a integrar en la meditación, en un ejercicio. Aunque sé que tenemos un poco de más tiempo, también quiero respetar el horario de estas entregas en Instagram. Eventualmente, ya por la tarde, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en el podcast de Apple, lo pueden escuchar en el podcast de Google o bien también en YouTube. Dicho todo esto, aunque bueno, el día de hoy va a estar un poco desorganizado porque ya me había memorizado todo lo que dije en el primer segmento antes de que se calentara la tablet, porque estaba el rayo de sol y de pronto apareció un termómetro en la pantalla diciendo ponga en el refrigerador su tablet. Muy bien. 4 puntos. 4 puntos para generar este Samyak Drishti, esta correcta comprensión. Hacernos amigos del sufrimiento, no como una especie de culto, sino hacernos amigos, aliados de esta experiencia humana desde donde estamos resistiendo al hecho de que todo cambia, de que nada es lo que parece. De pronto uno puede ver con ironía que esa gran amistad de pronto ya se perdió, que de pronto esa maravillosa relación y pareja que constituías, de pronto, bueno, ya le puedes echar la culpa al COVID, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó con tu relación? Bueno, fue el COVID. Bueno, no el de que juega básquetbol. Jugaba, otra tragedia, ¿verdad? Hacernos cargo de nuestro propio sufrimiento, hacernos cargo de la incertidumbre, hacernos cargo de la vulnerabilidad. Así que el primer punto es, y no es algo necesariamente muy radical, muy nuevo, pero es una forma práctica de aproximarnos a esta verdad del sufrimiento, que es el tema de esta entrega. Número 1, el aceptar. Acepta el hecho que no estás en control. Acepta el hecho que no podemos garantizar nada, incluso sobre el latir de nuestro corazón. Acepta que incluso un pequeño componente en tu cuerpo, tan pequeño como una vena,
puede mal funcionar, puede averiarse y puede en un instante cambiar tu vida. Me refiero a una pequeña vena que puede causar una hemorragia, un derrame, un infarto. Pero si bien podemos estar constantemente en la paranoia, tomando omega 3, 6 y 9, podemos estar obsesivamente tomando agua, haciendo ejercicio. Finalmente, esta cita con nuestra propia desaparición está allí. Recuerdo esta caricatura, esta tira cómica de un solo cuadro donde está una anciana en silla de ruedas, sentada mirando al espejo, y detrás del espejo hay una pequeña niña que se deduce es ella y le dice a su reflejo: discúlpame por no haberte permitido ser feliz, por no haberte permitido atreverte, tomar riesgos, jugar, conocer gente. Y ahora estoy acá, anciana, sola y sin ninguna satisfacción. Así que en esta cita inevitable tenemos la gran posibilidad, no de estar en control, pero sí de conectarnos a nosotros mismos, pero sí de vincularnos de manera amorosa. Y el primer punto es aceptar esa constante, aceptar la incertidumbre, aceptar que no importa cuán codependientes seamos, cuán tapete de los demás nos enfoquemos, nos hagamos, aceptar es el primer punto. El segundo es mirar. Mira tu sufrimiento en el pasado. Mira tu sufrimiento presente. Míralo. Y al mirar ese sufrimiento, no es, insisto, para hacer un culto al sufrimiento, no es para decir, miren cuánto sufro, deberíamos de hacer un certamen de sufrimiento y seguramente sería la ganadora. Mirar tu sufrimiento con empatía, mirar tu sufrimiento con conexión. Miras tus fracasos, miras algo que en realidad no está en manos de nadie, como de pronto la muerte de seres queridos, que sabíamos que no nada más nosotros, sino ellos también tenían esta cita, esta inevitable experiencia que es el partir, que es el morir. Así que primer punto, aceptar. Segundo, mirarlo, no como algo filosófico, sino como algo experiencial. Miren por un momento lo que más les duele. Posiblemente la muerte de seres queridos, posiblemente fracasos, posiblemente alguna enfermedad, haber perdido alguna oportunidad, algún anhelo frustrado. Mírenlo. Y mientras lo miran, respiran. Vamos a hacer un ejercicio. Ya que lo miran, llegamos al segundo punto, al tercer punto, disculpen, que es, recuerden, primero aceptar, segundo mirar, el tercero es ampliar. Y ampliar no significa ampliar su sufrimiento. Ampliar significa ampliar su perspectiva. Ampliar la perspectiva, descentralizar ese sufrimiento para comenzar a mirar, como en alguna parábola, en alguna metáfora de la vida del Buda, que no voy ahora a entrar en detalles, donde una madre
totalmente destruida por la muerte de su hijo, va a indagar a diferentes casas en diferentes poblaciones, allí en esta India del siglo VI antes de la era común. Comienza a indagar casa tras casa para descubrir que también allí está la muerte, donde ha muerto el abuelo, ha muerto la hermana, el hermano, ha muerto la sobrina, el hijo, ha muerto la madre. Y este ampliar no es una especie de postulado sobre lo terrible que pudiera ser la vida, sino lo impersonal que es el sufrimiento. Y allí nos damos cuenta que nuestros sufrimientos de cualquier índole, hay personas que pasan el mismo sufrimiento o más intenso o diferentes tipos de sufrimiento que posiblemente serían más intolerables para nosotros. Los grupos focales, los grupos de contención, a veces ayudan mucho para darnos cuenta que esa cápsula narrativa y emocional del sufrimiento en el que estamos con ese berrinche cósmico, decir, ahora voy a hacer mi vida miserable en tono de protesta ante ese orden cósmico que ahora me ha quitado a este ser querido, que ahora no me ha hecho lo que yo había trabajado tantos años. Y no lo digo en tono irónico, lo digo en tono genuino, que en realidad los seres sensibles y en particular en nuestra discusión los seres humanos sufrimos. No es ironía el dolor que nos pueda causar la muerte de un ser querido, no es ironía descubrir después de un examen médico un diagnóstico con poca expectativa de vida para uno o para alguien cercano. Pero esa es la verdad del sufrimiento, esa es la constancia en la cual nos encontramos. Eso no es algo que nos sucede a nosotros por ser nosotros. Es algo que sucede de manera extendida, lo que se llama en tibetano Kun Kyabdungal Gidungal, el sufrimiento del sufrimiento que abarca a todos. Así que cuando ampliamos esa empatía, ya en mirar nuestro propio dolor generó empatía, generó comprensión, que era el punto anterior. Este tercer punto, ampliar, podemos mirar incluso históricamente los sufrimientos de otros. Indaguen un poco sobre su familia, su árbol genealógico, tantos sufrimientos como abuelas perdiendo no uno, sino 3 hijos, o de pronto esta fiebre negra de España, o esta viruela en Latinoamérica en la primera década del siglo pasado, que duró, no soy epidemiólogo, pero duró aproximadamente 10 años. Estos sufrimientos de carencias, de pérdidas, de falta de sentido de vida, de adicciones, de abandonos, de medias verdades, si es que hubo algo de verdad. Y el cuarto punto es resignificar. Esto, vuelvo a insistir, es responsabilidad de nosotros, pero no entrando en una ideologización, en un convertirse en una religión, porque esa es la manera como ya no sufres. Bueno, sufrí horrible, pero ahora ya me llegó el libro sagrado, entonces si yo me aferro al libro sagrado ya no voy a sufrir. No, no un cateterismo espiritual, no un spiritual bypass, no un materialismo espiritual o materialismo económico, materialismo social, no ninguna forma de cosificación de nosotros para no sentir el sufrimiento. Sino que, y vuelvo a los 4 puntos, 1, aceptar la verdad del sufrimiento. 2,
el mirarlo con empatía. 3, ampliar. 4, resignificar. El resignificar el sufrimiento es tratar de extraer, como dice este enunciado de Gampopa, Chulpa Yeshe Sucharwa, que la confusión, y aquí yo agregaría, del sufrimiento, se pueda transformar en sabiduría. Y la manera de comenzar a resignificarlo es haciendo un entrenamiento de los 3 puntos anteriores. Aceptar, mirar, ampliar. Aceptar, mirar, ampliar y luego resignificar. En este contexto vamos a hacer un ejercicio meditativo tocando estos 4 puntos a manera de poderlo integrar también ya a una experiencia más directa, ya no tan teórica. Así que vamos a cerrar los ojos. Nos vamos a enfocar en 4 puntos para mirar, para comprender, para transformar nuestro sufrimiento y el sufrimiento de todos los seres sensibles. El primer punto es aceptar. Aceptamos que nuestra vida no ha sido fácil, que hemos experimentado sufrimiento físico, emocional, que hemos perdido vínculos, que hemos cometido errores. Aceptamos que hemos sido tratados en ocasiones de manera injusta. Aceptamos que nos duele que seres queridos sufran o no encuentren su propósito. Que seres queridos hayan dejado su cuerpo. Aceptamos, por otro lado, que nada de esto ha estado en realidad en nuestro control. Que incluso los errores que pudimos haber cometido son resultado también de los recursos internos con los que contábamos en ese momento. Aceptamos que vamos a morir y que en realidad no sabemos cuándo eso suceda. Es como un día salir de tu casa y no regresar. Sin aviso. No nada más dejar tu casa física, sino dejar la casa de tu cuerpo. Segundo punto, mirar. Miras ese sufrimiento. Lo miras ahora con empatía. Miras tu vida en un instante.
y generas empatía, generas compasión. Y aquí estás tú, meditando, mirando desde ojos amorosos, empáticos, esa vida que valientemente has navegado. Tercer punto, ampliar. Miras que esa vida accidentada y valiente que has tenido, que tienes, también incontables seres que conoces o que no conoces tienen o han tenido en ese momento. El sufrimiento es algo que abarca la vida de todos. Todos sufrimos pérdidas. Todos hemos sido tratados de manera injusta. Personas mueren todos los días, muchas veces sin saberlo, y repentinamente se van. Otros sufren deslealtad, desaire, son maltratados, no son tratados con consideración, se rompen acuerdos y nos cambia la vida. Y ampliamos esa mirada a todos los seres, en este contexto humanos, pero podemos incluir animales también, y todos los seres sensibles que podamos incluir. Y los miramos también con empatía, pero ya es una empatía amplia que abarca a todos. Finalmente, el cuarto punto es resignificar. Y nos preguntamos en este momento, ¿qué significa que todos los seres sufran? ¿Qué significa que yo sufra o haya sufrido? Y tratamos de conectarnos a nosotros sin necesariamente emitir una respuesta teórica ni religiosa. Nos conectamos a esta estructura momentánea que es nuestro cuerpo y nos formulamos la misma pregunta. ¿Qué significa que todos los seres sensibles y yo experimentemos sufrimiento? Nos conectamos a esas experiencias propias y ajenas con compasión, con empatía, con amor bondadoso, y miramos nuestra vida en este instante con la posibilidad no de cerrarnos, sino abrirnos a la vida, mirando ahora el sufrimiento desde otra perspectiva. No que no se experimente el miedo o la incertidumbre, pero aquí estamos,
vivos, conscientes, con compasión hacia nosotros y hacia todo lo que hay. Gracias. Nos vemos en la próxima entrega. También gracias en esta en particular por la paciencia, que se cortó la mitad del programa. Por eso cuando vean esta entrega va a estar un poco accidentada en su contextualización. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.